En principio, a ver si puedo incrementarlo un poquito. Ahí estamos, creo. Ahí están todos viendo la imagen. No. No, tampoco. Está bueno porque si no lo pongo a compartir, nadie va a ver nada. Bien, compartir pantalla. Qué bueno que tengo la costumbre de preguntar. Ahora sí. Sí, ahí se ve. Ok. Entonces ahora nos vamos a poder comunicar un poquito mejor. Ahí en esa imagen tenemos 4 tipos diferentes. La primera estaría representando, la primera a la izquierda, estaría representando una transmisión por cadenas de rodillos, primera arriba a la izquierda. No sé si el mouse lo llegan a ver. ¿Se nota el mouse cuando...? Okay. Sí, se ve. Ok. Esta es la representación de un sistema con cadenas de rodillos. Esta es la representación de un sistema con correas dentadas, próximo tema que vamos a ver. Esto sería la representación de una, digamos, bien valdría para una correa plana o una correa trapecial, que acá tenemos la mirada sobre otro plano. Bien. ¿Por qué esta imagen? Todas vemos que hay referido algo con PD, el diámetro de referencia, la magnitud de referencia que se toma para poder hacer, digamos, para poder vincularlo con la transmisión. Cuando uno hace la referencia, bueno, en las correas trapeciales que estamos tomando como referencia, bueno, como el diámetro de referencia, el diametral pitch, ubicado a la altura de donde aproximadamente, de donde están los cordones que hacen a la característica de poder transmitir la potencia a través de, digamos, o mediante el esfuerzo ese resistente que vamos a tener de tracción en los cordones de la correa. En el caso de las correas dentadas también vamos a tener una referencia que está vinculada también con la altura de los cordones ubicados en las correas dentadas. Para el caso de las poleas planas lo mismo. Y en el caso de las cadenas de rodillos, ¿qué diámetro vamos a tomar como referencia? Porque si uno se pusiera, o sea, la rueda tiene dentado, ¿qué hago? Tomo la base, tomo la parte de arriba. Si uno se pusiera a pensar, bueno, con lo que ya habíamos hablado antes de la disposición que toma la cadena de rodillos sobre la rueda dentada, ¿qué diámetro tomo como referencia? ¿El de la mitad de la placa o el que corresponde a la articulación? Y habíamos visto que eso estaba vinculado, la forma de disposición de la cadena, con, no sé si lo habíamos adelantado o no, con algo que denominábamos, que es lo que vamos a ver ahora, acción cordal. Y algo habíamos mencionado cuando dijimos, bueno, la relación de transmisión, como la relación entre velocidades angulares, la podemos considerar que igual a la relación entre los números de dientes, o, dicho de otra manera, podemos considerar que tenemos una igualdad de las velocidades tangenciales en cada uno de los elementos que habíamos, digamos así, intuitivamente, por la forma en que engranaba, decíamos, y pareciera que esa igualdad no se va a cumplir estrictamente. Si uno las mira comparativamente, y si acá tenemos alguna cuestión
en cuanto a, bueno, qué tomamos como referencia para este sistema que va a estar vinculado justamente con esta cuestión de la relación, digamos, la falta de poder asegurar la igualdad entre las velocidades lineales. En el caso de la correa trapecial, que ya lo vimos en el caso anterior, esa falta de, digamos, de no poder asegurar las velocidades constantes tenía que ver con otro fenómeno, tenía que ver con el fenómeno de deslizamiento, la característica elástica que tiene la correa que nos llevaba a esa condición de tener deslizamiento, y por esa condición de tener deslizamiento es que no se podía asegurar esa relación de transmisión constante, o visto de otra manera, esa condición de igualdad entre las velocidades lineales. ¿Ahí estamos bien? Sí. Ok. Entonces, a ver si podemos ir a la que sigue. Como repaso, para ubicarnos antes de llegar al tema, una transmisión, nuevamente, ya sea el tipo que sea, dentro de las transmisiones flexibles, siempre el sentido de giro de la conductora, independientemente de que sea un reductor o digamos que esté oficiando de reductor o multiplicador, el sentido de giro de la conductora es la que me define cuál va a oficiar de ramal tenso y cuál va a ser el ramal flojo, o sea, cuál va a ser el ramal del que estoy tirando, o otra interpretación, cuál es el ramal que va a estar con mayor tensión en la situación de la transmisión funcionando y no en la situación de la transmisión sin movimiento o detenida. Por otro lado, en el mismo grafiquito tienen marcada, o en la misma gráfica, tienen marcada el paso como repaso, el paso, la distancia entre los centros de pernos, y la característica que no va a ser la misma cuando veamos transmisiones rígidas por engranes de los sentidos de giro de ambos elementos, ¿no? En este caso, de ambas ruedas dentadas. ¿Ahí estamos bien? Sí, sí. Ok. Esto, digamos, está bueno que uno lo incorpore, esta cuestión de los sentidos de giro, porque a veces en alguna situación que uno tuviera que hacer, pensar en la propuesta de alguna solución para reemplazar algún mando existente, pues bien, si estuviera reemplazando un mando por engranes, indudablemente, si el reemplazo se propusiera a través de un mando con cadenas, uno tendría que tener, digamos, presente que, bueno, los sentidos de giro no van a ser, digamos, no se van a corresponder a, si fuera el caso de estar reemplazando una etapa por engranes a una etapa por engranes, porque en los engranes el sentido de giro es justamente entre el conductor y el conducido, es el contrario. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tenerlo presente. Vamos a comenzar un poquito para hacerlo ordenado, que no sé si habrá quedado ordenada la presentación. En principio vamos a ver lo que tiene que ver con acción cordal, limitación de la velocidad, después mencionaremos algo sobre el tensado, lubricación, y este otro punto, estiramiento de la cadena. Acción cordal o poligonal. Simplemente, digamos, ¿por qué caemos en este fenómeno? Y caemos en este fenómeno por la forma en que tiene de disponerse la cadena sobre la rueda. Si uno pensara acá, teóricamente, en una rueda con 4 dientes, y bueno, eso es digamos, la forma en que se dispondría esa cadena sobre esa rueda de 4 dientes.
¿Cómo va a ser estas dos velocidades que tenemos acá indicadas? ¿Y por qué me las están indicando en un caso cuando tengo esta disposición como V máxima y en este otro caso como V mínima? La velocidad lineal, ¿en función de qué parámetros las podríamos expresar? ¿De la velocidad angular y el radio? Por supuesto. Y en el dibujito de arriba y en el de abajo, ¿la velocidad angular cómo es? ¿Es igual? ¿Es diferente? Estamos hablando de que estamos sacando la foto al mismo elemento en dos instantes distintos. ¿Rueda conductora o conducida? La que fuera. Es la misma en dos instantes distintos. Te lo voy a simplificar, Alessio, si lo quiere. Es la conductora. Me gustó. Bien. Ahora entendí que era lo que querías. ¿No se supone que la velocidad angular es la misma? Bien. Bien. ¿Y el radio? Es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a variar. Si la velocidad angular es la misma, o la frecuencia de giro es la misma, y me está variando la distancia del centro de giro al elemento, y la velocidad lineal de ese elemento, que es la cadena, va a variar. ¿Está bien? Va a tener menor velocidad cuando hay igualdad de frecuencia de giro, cuando la distancia del centro de giro al elemento sea menor. ¿Ahí estamos bien? Y eso hace que la velocidad lineal de la cadena fluctúe y salte ahí cuando... Eso hace que la velocidad la velocidad lineal de la cadena fluctúe y después no te escuché después. Que salte a la hora de, bueno, hay menos dientes y que se ve la cadena como moverse como una onda. Bien. Sí, exactamente. Vamos bien. ¿Y por qué la ingeniera Alessio, que me agradó lo que me dijo, pues yo pareciera, ahora ya voy a arrancar. ¿Por qué la ingeniera Alessio tenía la curiosidad de si era conductora o conducida? ¿Se imaginan? Aparte de ser curiosa, ¿se imaginan? Porque una iba a estar recibiendo la velocidad del motor directamente. Porque una va a estar recibiendo... O sea, la conductora va a estar acoplada directamente al motor. O sea, Me encantó. ¿Y la conducida por qué se mueve? ¿La conducida, dijiste, profe? Digamos, ¿cómo le llega, vamos a hablar de movimiento, cómo le llega el movimiento a la conducida? ¿A través de qué? Mediante la cadena. Y si la cadena varía la velocidad, va variando la velocidad, va ahí a los tirones, voy y vengo, va ahí con una pequeña variación que va a depender, obviamente, ahora vamos a ir un poquito más adelante. ¿Cómo va a ser la frecuencia de giro de la conducida? ¿Va a ser constante? No, va a ser diferente a la conductora.
Bueno, diferente a la conductora, si tengo relación de transmisión distinta de uno, va a ser diferente a la conductora. Sí. Y si tengo relación de transmisión igual a 1, voy a poder asegurar, vamos a ponerlo, las dos ruedas iguales, voy a poder asegurar que si la conductora, cualquier valor voy a decir, tenemos 300 RPM en la conductora, que la otra va a ir una relación de 1, que la otra va a ir así uniforme a 300 revoluciones por hora. No lo podríamos afirmar. No, ¿por qué? Y porque la conductora se mueve a través del elemento intermedio que es la cadena. Entonces, si la cadena va fluctuando en la velocidad, y bueno, va a andar ahí entre dos valores que corresponden a la máxima y a la mínima. Va a fluctuar entre esos valores. ¿Sí? ¿Y cómo haría para que esa fluctuación sea mínima? O sea, tener muy poquita diferencia entre lo que tenemos indicado ahí como velocidad máxima y velocidad mínima. ¿Aumento la cantidad de dientes? Claro, ¿y qué logro aumentando la cantidad de dientes? Que sea más uniforme, digamos, el radio, el diámetro, de donde encaja. Bien, ¿por qué? Eso es correctísimo. ¿Por qué? Se aproxima la forma de polígono a una circunferencia, digamos. Exactamente. Tan sencillo como eso. O sea, no hay ningún misterio. ¿Estamos bien hasta ahí? Si eso lo tenemos en claro, ahora vamos a ir un poquito más allá. Alguno de ustedes mencionó, bueno, ahí voy a tener unas oscilaciones de la cadena. Y sí, vamos a tener como efecto, como uno de los efectos de la acción cordal, si esto voy a pasar al anterior, ahí están viendo la anterior, si tengo distintas disposiciones y distintos radios respecto del centro de giro, y bueno, acá voy a tener un movimiento en este sentido, de la cadena, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, transversal a la cadena. Si la cadena la tengo acá, el movimiento hacia arriba y hacia abajo, acá en el ramal. ¿Y voy a tener algún otro tipo de vibración? ¿O solamente será ese? Que tenga variación de velocidad en la cadena, ¿qué implica? ¿Choque? Además, ahí ya también voy a tener choque. En términos generales, si tengo variación de velocidad en cualquier elemento, en cualquier elemento, si hay una variación de velocidad, las variaciones de velocidad no están ligadas a aceleraciones. Sí. Bien. O sea que acá también, debido a la variación esta que tengo de velocidad, voy a tener un movimiento, una vibración, en el sentido longitudinal a la cadena. ¿Sí? O sea, vibraciones transversales y longitudinales. ¿Qué otra cosa más podríamos agregar? Acá, ahora vamos a agregar alguna cosa más. Acá tenemos la comparativa en las dos posiciones diferentes y vemos la diferencia entre la posición que adquiere
cuando está dispuesta de esta forma, o sea, acá está la placa y ahí están los rodillos y pernos a cada lado, que son los que van sobre el vano de la rueda, respecto de esta otra posición donde tenemos el perno, digamos el rodillo sobre el vano de la rueda, ubicado en la rueda, y estamos tomando como referencia la distancia entre el centro de giro de la rueda hasta el centro del rodillo, y esa es la variación que vamos a tener en la posición, o sea, la variación de radio, que tiene que ver con la variación de velocidad lineal de la cadena, que tiene que ver con las vibraciones longitudinales y transversales a la cadena, y que tiene que ver con la parte, digamos, la consecuencia más notoria, con la no tengo ninguna gráfica, no importa, con la variación de la frecuencia de giro de la rueda conducida, que es lo que hace a justamente esa cuestión que fue con la que comenzamos, de que no podemos asegurar que las velocidades de los dos elementos, de las dos ruedas, las velocidades lineales, sean iguales, es decir, que no podemos asegurar que vayamos a tener una relación de transmisión que se mantenga constante, va a estar variando dentro de cierto rango. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Uno puede hacer la representación de qué es lo que pasa y, digamos, estas dos posiciones uno la puede relacionar con, bueno, si la cadena acá, entre este punto y este punto, en esta disposición, estamos teniendo un paso, o sea, la distancia entre los centros de pernos es la que corresponde al paso. La otra posición que se toma de análisis es qué es lo que pasa. Esta distancia me va a fijar un determinado ángulo en ese movimiento circular. ¿Qué es lo que pasa cuando la cadena, para pasar de esta posición a esta otra, varió o giró un ángulo igual a la mitad del paso? ¿Sí? Que es lo que tenemos marcadito acá. Entonces, si uno hace el análisis simplemente, bueno, de la condición del radio máximo, cuando el perno está ubicado ahí arriba, y del radio mínimo, cuando tengo a la placa, digamos, cuando tomo de referencia la condición en que la placa la tengo ahí arriba, se llega, trabajando con las expresiones, a una expresión de este tipo, donde la variación de velocidad porcentual está relacionada justamente con el número de dientes que tenemos en la más pequeña. Esa expresión representada en una gráfica, la diferencia, digamos, la variación de velocidad porcentual, estamos hablando de velocidad lineal, en función del número de dientes del elemento más pequeño que tenemos dentro del sistema de transmisión, que siempre es el crítico, vemos que para números de dientes muy pequeños esa variación de velocidad es notoria, y a medida que vamos aumentando el número de dientes, esa velocidad por variación de velocidad porcentual va disminuyendo. ¿Sí? Que es un poco el resumen de lo que intuitivamente uno visualiza. Está bien, si el problema de la variación de velocidad está ligado con la forma en que se dispone la cadena sobre la rueda, formando los lados de un polígono, con lograr que ese polígono tenga mayor cantidad de lados, es decir, que se aproxime a la forma circular,
que sería viniéndome para este lado, logro que esa variación de velocidad porcentual esté dentro de valores admisibles. ¿Estamos bien? Sí, sí. Esta otra es exactamente, digamos, una representación de las mismas variables, un tanto ampliada. Obviamente que en la anterior, acá tenemos 20, de 15 a 25 dientes, uno tiene que considerar que está bien, uno va a tener dentro de lo que son sistemas de transmisión de potencia, va a requerir una determinada relación de transmisión y para cubrir esa relación de transmisión siempre, digamos, dependiendo de las restricciones de espacio que tenga y como tendencia general, hacer, digamos, una transmisión compacta. Entonces, desde ese punto de vista, estos son más o menos valores razonables dentro de los indicados para el número de dientes para la rueda más pequeña. Si me permito pasar a la otra, que no sé si la están viendo o no, la gráfica anterior, vemos que, bueno, está bien, 45, 50 dientes, 40 dientes, pero claro, después si tengo una relación de transmisión de 3, ¿cuántos dientes va a tener la otra? Y es adecuado, estarán limitados la cantidad de número de dientes en la otra rueda, o sea, es solamente una cuestión de tamaño para no tener tamaños tan grandes. ¿Sí? Eso todo con interrogantes, ahora vamos a ir agregando cosas. Por eso en esta gráfica un poquito más dentro de los valores que habitualmente se utilizan, pensando en las relaciones de transmisión de aplicación de las cadenas y el número de dientes que va a tener que tener la rueda para cumplir con esa relación de transmisión en función del número de dientes que tiene la rueda más pequeña. Bien. En esta imagen vemos que para 17 dientes aproximadamente la variación porcentual de velocidad está dentro de un valor de 1,70 y para 25 dientes, la de 18, 1,36, la de 25, esa variación porcentual se encuentra dentro del rango de 0,8. ¿A dónde apuntamos con esto? Y bueno, si resulta que la acción cordal está vinculada con, por un lado, la variación de velocidad que vamos a tener en la rueda conducida, además, en las vibraciones que vayamos a tener sobre el ramal, de alguna manera, si es una transmisión comparativamente de lo que es alta o baja velocidad para una transmisión por cadenas, donde acá lo tienen indicado como baja velocidad alrededor, o sea, por debajo de 3 metros por segundo, velocidad media 7 metros por segundo, 7.5, y velocidad alta por encima del 7.5 metros por segundo. Vemos que eso se vincula con la cantidad de número de dientes, porque obviamente todo lo que tiene que ver con los efectos vibratorios a mayores velocidades se van a ver acentuados. Entonces estamos en una aplicación dentro de los rangos que corresponde de alta velocidad, la recomendación es con un número mínimo de dientes de 25. Y en el rango de bajas velocidades con un número mínimo de dientes de 17, o sea, por encima, ese es el mínimo, la cosa funciona y todos los efectos de la acción cordal a baja velocidad son aceptables. Y no lo serían para el caso de alta velocidad. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Oh.
Acá hacen referencia, ahí estamos. Acá se hace referencia a la necesidad, esto para determinados rangos, no solamente lo que está indicado acá con los 25 dientes, para determinadas rangos de velocidades por encima de las 500 RPM, eso no viéndolo en velocidad lineal, sino viéndolo en frecuencia de giro, el requerimiento de tratamiento térmico. Y alguien hoy mencionó alguna cuestión con respecto a lo que son los impactos que vamos a tener dentro de este tipo de sistema de transmisión. Entonces, lo que se refiere a tratamiento térmico justamente va ligado a la forma que tiene de engranar este tipo de sistema de transmisión. Esto es la referencia de Renault, que lo tienen parte del catálogo de Renault con las especificaciones semejantes a las que teníamos indicadas en la planilla anterior. Esto ya lo habíamos adelantado. Obviamente, la rueda conducida, y si quiero hacerlo en una forma más general, la rueda de mayor tamaño va a tener la conducida, va a tener su propia acción cordal, y desde el punto de transmisión de potencia, como ya lo habíamos mencionado, la importancia de tener presente la variación de la frecuencia de giro de la rueda conducida. Obviamente que la acción cordal de la rueda de mayor tamaño está por debajo de la acción cordal que tenemos en la rueda de menor tamaño. Entonces, si solucionamos a través del número mínimo de dientes la situación respecto de la acción cordal en la de tamaño más pequeño, la otra no, digamos, es muchísimo menor. ¿Estamos bien con la acción cordal? ¿Sí? Ok, entonces pasamos al otro tema. El otro tema que teníamos indicado era del impacto de los rodillos de la cadena contra los dientes o contra el diente de la rueda cuando engrana. ¿Y eso a qué nos lleva? Y eso nos lleva justamente a una limitación de la frecuencia de giro, y si tenemos, digamos, si logramos hacer o si tenemos presente esa limitación respecto de la frecuencia de giro, vamos a estar ejerciendo influencia, obviamente, sobre la velocidad con la que impacta el rodillo sobre la rueda, y obviamente vamos a tener, digamos, la tendencia es tener controlado las consecuencias de tener impacto por sobre lo admisible. Y entonces acá viene la pregunta del millón, que no tengo presente si habíamos hablado o no. Para la misma condición de frecuencia de giro, y el mismo tamaño de rueda, si tengo dos cadenas de distinto tamaño, ¿las dos presentarán la misma magnitud de choque? La de mayor tamaño no presentará más. Sí. Como estamos hablando de choque, indudablemente la masa, algo creo que habíamos dicho en la otra clase, la masa del elemento va a tener influencia sobre
la cuantificación de la energía esa que tenemos en el choque. Bien, esta acá no aporta nada, esta después la vamos a ver. Acá estamos con el limitación velocidad máxima, un modelo que siempre se toma, considerar la rueda quieta y la cadena moviéndose a la frecuencia de giro que tiene esa rueda. Si uno toma ese modelo, que creo que esto ya habíamos adelantado, como si estuviera la rueda quieta, entonces cómo es el impacto o cómo podemos cuantificar la energía que vamos a tener ahí del movimiento esto sería la placa de la cadena, acá tengo un rodillo, ahí tengo el otro del rodillo ubicándose en el entremedio de los dientes, en el vano del diente, ¿sí? Como si este rodillo estuviera girando alrededor de este punto, ¿sí? Esto es, la longitud que corresponde a la placa entre esos dos rodillos. Si consideráramos eso, llegaríamos a, poniendo la expresión de la velocidad, en función de la frecuencia de giro y en función del paso, que la velocidad va a ser una constante, la que tiene que ver con las unidades más lo que tiene que ver con esta otra parte, ya sea para representar a través del diámetro o 2pi por el paso para representar el perímetro. De esta manera vemos que esa velocidad de impacto depende tanto de la frecuencia de giro como del paso. A la misma frecuencia de giro, si el paso es mayor, la velocidad de impacto se va a ver incrementada. Con esto creo que no hay cuestión. Esta otra también, representa lo mismo. Cuando esto se mueve, bueno, este rodillo en la entrada, cómo se ubica, con una cierta velocidad sobre el vano del diente. Otra forma de representar lo mismo es a través de la energía de impacto en función de la masa, la velocidad al cuadrado sobre 2, la velocidad, ya habíamos visto, función del paso y del número de vueltas, y por otro lado la masa del elemento, que va a estar dependiendo justamente del tamaño de la cadena, o sea que va a estar dependiendo del paso. Esto no sé por qué lo había puesto de nuevo. Algunas referencias, como no solamente por este tema. Por un lado, el paso como parámetro característico de la transmisión por cadena, que el paso nos indica el tamaño relativo de la cadena y las ruedas dentadas, siempre teniendo presente que estamos hablando de conjuntos, o sea, si estamos hablando en el caso de correas, es la polea que corresponde a un determinado tipo y sección de correas. Si es cadenas, en este caso puntual cadenas de rodillo, si la cadena de rodillo que seleccionamos es de un paso determinado, pues bien, la rueda dentada se tiene que corresponder con el paso de esa cadena. Es un conjunto. Bien, cuanto mayor sea el paso, mayor será el tamaño de la cadena y obviamente también mayor será la capacidad de carga de esa cadena. Una consideración que uno tiene que hacer, que está bien, la vibración y el impacto, la vibración, el impacto y el ruido también se incrementan con un paso mayor. O sea que las soluciones, como siempre,
son soluciones de compromiso, pero como ya veníamos adelantando, las cadenas, justamente por la velocidad de impacto, las cadenas de mayor paso se van a ver limitadas en cuanto a la frecuencia de giro adecuada para tener control sobre esa velocidad de impacto. Entonces, si uno tiene una cadena de menor paso, va a tener una velocidad límite, frecuencia de giro, de eso es de lo que estábamos hablando, límite que va a ser mayor que, comparativamente, que la frecuencia de giro límite que corresponde a una cadena de paso mayor. Estas son algunas cosas, digamos, como para tener presente, pero también como para hacer las evaluaciones. Si uno tuviera carga ligera, alta velocidad, siempre hablando de la capacidad de potencia que tienen las cadenas y alta o baja velocidad dentro del rango de las cadenas, entonces un paso pequeño para una carga ligera y alta velocidad en vez de una cadena de paso grande adecuada para una carga mayor y obviamente con todo lo que ya mencionamos estamos hablando de frecuencia de giro, baja velocidad. Si la potencia, para transmitir potencia a alta velocidad, indudablemente sería una solución más adecuada, una cadena de ramal múltiple con un paso más pequeño que una cadena de un solo paso de un solo ramal de paso más importante. Eso por el tema del alta velocidad, siempre estamos hablando dentro del rango de aplicación de las cadenas. Sí, uno tiene que tener presente, y esto como dato, que está bien, un mando de un solo ramal generalmente tiende a ser la solución de menor costo. Se tiene, digamos, que adaptar a las restricciones que uno tenga dentro del problema. Alguna referencia más, casi notas como para no olvidarme. Una cadena de más de un ramal puede llegar a necesitar más que generalmente necesita menos espacio en el sentido radial, pero más espacio en el sentido axial. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir esto? Y bueno, si uno estuviera comparando dos soluciones para un mismo problema y que por los rangos de velocidades ambas fueran adecuadas, y estuviera pensando, bueno, podría ser factible un solo ramal de un determinado paso, o dos ramales de una cadena de menor paso, y hacer de menor paso el tamaño de la rueda dentada de 17 dientes para una de paso de 1 pulgada y de 17 dientes para una de un paso de 2 pulgadas, ¿va a ser el mismo el tamaño de la rueda? Con 17 dientes ambas. ¿Se entendió la pregunta? Tienen diferentes pasos, dijiste, profe. Serían una más chica que la otra, creo. Por supuesto. Entonces, si uno... Eso como para que nos ubiquemos. Y dije 17 dientes porque pensé en baja velocidad con 17 dientes
la acción cordal mínimo, la acción cordal la voy a tener controlada. Entonces puse el ejemplo como para decir, bueno, está bien, las dos tienen 17 dientes, pero una de las ruedas es para un paso de 1 pulgada y la otra es para un paso de cadena de 2 pulgadas. La rueda tiene, digamos, es parte del conjunto, o sea que va a corresponder la distancia entre un diente y el homólogo va a ser de 2 pulgadas, que es el paso. ¿Por qué? Porque si no la cadena no encajaría ahí como tiene que encajar. O sea, son partes de un conjunto. Obviamente que para el mismo número de dientes la rueda para cadena de mayor paso va a tener mayor dimensión. Entonces, si uno tuviera comparando, bueno, puedo utilizar un solo ramal de un determinado paso o 2 ramales de un paso menor y bueno, por más de que con las dos cumpliera con el número mínimo de dientes, según el rango de velocidad, que fuera 17, que fuera 19, que fuera 25, el que fuera, el tamaño de la rueda que corresponde a la de menor paso va a ser menor. ¿Sí? El tamaño de la rueda en función de la relación de transmisión de la otra rueda del par también va a ser menor. A eso es a lo que se refiere que esto que decíamos acá con respecto a menor espacio radial, en el sentido del radio, en el sentido del tamaño de la rueda. Pero si necesito poner más ramales, en el otro sentido, que es el que estamos hablando acá, en el sentido axial, y hablamos axial si pensamos en el árbol. Esta rueda dentada va a estar montada sobre un árbol. Y estamos hablando en el sentido axial porque lo estamos mirando ahí, axial respecto del árbol sobre el que está montado en ese sentido en el que estamos hablando, ¿no? ¿Están más o menos ubicados? Sí. Bien. Esto todo apuntando a lo mismo. Uno no, a ver, pasaron muchas clases hasta que me voy a confesar. Antiguamente se denominaba el ordenamiento para resolver un problema, se les denominaba marcha de cálculo. Entonces, primero usted calcule tal cosa, después haga tal cosa, después vaya y calcule la potencia de selección, después venga acá, vaya para allá, dé una vuelta y venga y tráigame el resultado. Ahora bien, lo que antiguamente se sigue en algunos lugares llamando así de la misma manera, marcha de cálculo, no tiene que ser ni más ni menos que un ordenamiento. O sea, uno ante un problema de ingeniería, el que fuera, por más de que fuera un problema tan sencillo como la selección de un elemento de máquina, eso no quiere decir que uno tenga que restringirse a, bien, ¿cuál es la solución? ¿Por qué? Porque, o sea, eso de solución única, y más después cuando uno hace la extrapolación a un caso real de aplicación, y eso no funciona. O sea, para un mismo problema uno va a tener, con los matices que fuera, y privilegiando uno u otro criterio, va a tener un abanico de potenciales soluciones. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera siempre apuntamos hacia lo mismo. O sea, uno no se tiene que restringir en que esta es la solución, bueno, dentro de las posibilidades que hay, con qué variantes tengo y de qué manera las puedo plantear. Obviamente, todo lo que sea una potencial solución tiene que encuadrar dentro de la red, las restricciones fuertes que uno tenga dentro del problema. ¿Sí? Entonces, un poco ver que una misma situación, uno la podría estar resolviendo de diferentes formas. Si tiene restricciones, cumpliendo con esas restricciones, y si tengo más de una opción que cumplen con las restricciones, bueno, trataré de buscar
que sea más adecuada en función de los criterios que esté considerando. ¿Alguna referencia con respecto a la fuerza centrífuga? Y sí, vamos a tener fuerza centrífuga dentro del sistema. Pero ¿en qué, digamos, dónde va a ser importante? Y va a ser importante cuando estamos en condiciones tal cual como hicimos la referencia en el caso de las correas, cuando estamos en condiciones de, digamos, velocidades que hagan al aporte de la fuerza centrífuga para que sean considerables. De alguna manera, uno tiene que pensar que si uno piensa en las velocidades mayores dentro de lo que es el rango de aplicación de las cadenas de rodillo, estas van a ir involucradas, las velocidades mayores aplicadas con pasos más pequeños que los que corresponden a las velocidades más bajas. Entonces, desde ese punto de vista, vinculando la fuerza centrífuga con las variables que está relacionada, por un lado la masa y por otro lado el radio de giro, o sea, donde la estoy considerando. En el caso de aplicación, no tendrían, digamos, estarían en las mejores condiciones. No quiere decir que las pueda soslayar totalmente, pero no serían críticas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O alguna pregunta, algo? No, estamos, profe, me parece. Ok. Tensado de las cadenas de rodillo. Ya habíamos adelantado, están viendo, imagino, esa imagen. Ya habíamos hablado el otro día que el tensado tenía otra finalidad diferente a lo que era el tensado en las transmisiones que transmiten por fricción. En aquellas las necesitamos sí o sí para generar la fuerza de roce con la que transmitimos la potencia. Acá las necesitamos sí o sí para asegurar una vida de servicio aceptable. O sea, para asegurar que el engrane sea el adecuado, evitar minimizar lo que son las cargas de choque y poder asegurar una vida de servicio aceptable. Le podemos dar cualquier tensión y no, acá estamos, digamos, en analogía a lo que sería el caso de las correas. O sea, si le aplicamos una excesiva tensión, ahí lo tienen indicado, vamos a llevarlo a una condición de, digamos, de acelerar lo que es el desgaste. ¿Y en qué parte? Fundamentalmente, cuando hablamos de desgaste, ¿cuál será la parte que más nos preocupa? Entre buje y buje. Entre el buje y exactamente. Fundamentalmente eso, porque estamos sobrecargando. En la clase anterior habíamos hecho alguna mención de alguna referencia de Reynolds. Esto pues no porque lo diga Reynolds, porque lo tenían incluido, digamos, era lo que tenían incluido dentro de la presentación sobre lo que es las presiones ahí en la zona del buje y el perno. Cuando vimos todos los tipos de esfuerzo, decíamos, bueno, guarda el aplastamiento entre el perno y el buje. Entonces, desde ese punto de vista, eso es, digamos, a dónde está apuntando, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace a la articulación. Y por el otro lado, si la cadena estuviera con muy poca tensión, obviamente tendríamos, cuando se menciona ahí de que se monte la cadena sobre
sobre los dientes y salte sobre un diente del riñón produciendo la falla, es porque ahí lo que no estamos cumpliendo es esta cuestión, esta primera cuestión, que le estamos dando atención justamente para que haya una buena ubicación de los elementos, o una adecuada ubicación de los elementos de la cadena sobre las ruedas dentadas. Entonces, si esa atención no la tiene, y bueno, pueden ocurrir situaciones, por ejemplo, como que el diente, el rodillo de la rueda no se ubique ahí sobre el vano del diente, quede en una posición intermedia sobre la altura del diente, o que pueda quedar a la altura casi de la punta del diente. O sea, muy malas condiciones de engrane para asegurar la transmisión de potencia que estamos queriendo asegurar. Entonces ahí dos grafiquitos mostrando, más o menos tratando de ser representativos de esas situaciones que planteamos. Obviamente, si una cadena está floja, toda esta cuestión que tiene que ver con el movimiento, la vibración de la cadena, va a ser mucho más notorio. Esto me parece que después tenemos alguna otra cosa de ver cómo medimos cómo hacemos la determinación, la medición del tensado, comprobación del tensado. A ver, esta se me escapó. Está bien, no, ya lo tiene acá. Más adelante tenemos alguna otra cosa, como forma de controlar el tensado, ver si uno dejara, obviamente, la transmisión detenida y girar a las dos en sentido contrario, o sea, giro esta en este sentido y giro esta en este sentido, o si esta la tuviera trabada, a esta la giro en este sentido, y, digamos, midiendo la deflexión del ramal. Acá lo que estamos haciendo es tirando, si esta está quieta y estoy tirando así, generando una deflexión del ramal. Y pudiera medir mido cuánto deflecta, a eso es a lo que se refiere esta otra imagen. El desplazamiento en el medio del ramal flojo debe estar dentro del 4 al 6% de la distancia entre centros de la transmisión. Eso es un autor de una fuente, y esto para media y baja velocidad, y para altas velocidades con impulsos o cargas reversibles, el valor S debe estar más restringido, de 2 al 3% de la distancia entre centros, que es comúnmente el valor que uno encuentra como referencia, más allá del rango de velocidad o sea, sin indicación del rango de velocidad en el que trabaja. No recuerdo, Daniela, lo de Cross y Morse era del 1 al 2%. Sí. Bien. Dependiendo de la condición de la posición de los árboles. Sí. No recordaba porque no les puse la referencia, entonces que es con el catálogo que van a trabajar para transmisiones en disposición horizontal. La deflexión, acá Cross y Morse
propone ese método, en vez de tener una trabada con las dos libres, girarlas en sentido contrario y medir la deflexión del ramal. Obviamente, esta operación con la transmisión detenida. Las referencias para las transmisiones horizontales del 1 al 2% de la distancia entre centros, o sea, este desplazamiento en la mitad del ramal, 1 o 2% de la distancia entre centros que tengo en la configuración donde estoy controlando el tensado. Y para el caso de transmisiones verticales, obviamente la restricción es mayor del 0,5 al 1% de la distancia entre centros, o sea que tenemos un tensado un poquito más importante en las transmisiones verticales que en las transmisiones horizontales. Esa es la imagen con una referencia, la regla de la referencia, y la otra reglita para ver, digamos, para medir la deflexión del ramal. Esto más de lo mismo, cómo uno realiza, cómo aquello es, cómo controla el tensado. Ahora, cómo logra darle tensión al sistema. Y en las transmisiones flexibles, exactamente igual en todas. En cuanto a cómo logro darle la tensión. Las opciones, si tengo la posibilidad de variar la distancia entre centros, que es la primera imagen de arriba, o si esa posibilidad no la tengo, a través de la aplicación, en el caso de que ya vimos de las correas, de una polea tensora, y acá en el caso de las cadenas, de una rueda tensora, que lo único que va a hacer, digamos, va a ser utilizada para darle tensión al sistema, no como elemento de transmisión de potencia. Alguna que esta no sé si se ve muy bien. Una pregunta, ¿cuál es la recomendación en correas de la recomendación? No de que sí o sí, como recomendación, de la ubicación del ramal flojo en las correas. ¿Alguno se anima? ¿Cómo la ubicación del ramal flojo, profe? No te entendí la pregunta. Claro, si el ramal flojo es conveniente o es recomendable que sea el de arriba o el de abajo. ¿Habrá alguna cosa así? Yo no tengo presente si se menciona o no. ¿Puede ser el de abajo? ¿En dónde estamos hablando? ¿En las cadenas o en las correas? No, en las correas. ¿Y por qué el de abajo? Como recomendación, no quiere decir que pueda estar arriba o abajo. Estoy diciendo como recomendación. En la medida de lo posible, si se puede, si es factible. ¿Usted, Alessio, qué piensa? Diría que es indistinto en correas. No. No. Bien. Usted me dijo ¿usted qué opina? No que fundamente. Usted se tenía que lucir, Alessio. ¿O me está jugando? No, estoy dando pie para que alguien responda. Bien.
Puede ser, profe, que en correas, al ser el de arriba, el tenso, digamos como cuando la correa cae por gravedad, digamos, lo poco que le queda de no estar tensado, aumente el ángulo de abrace. Me encantó. Lo disminuye. ¿Dónde estaba el tenso? Arriba. Y entonces, si incrementás por peso propio, ¿cuál es el que cae? O sea, como caer, caen los dos. Bien, pero ¿cuál va a tener mayor tendencia a caer? El de abajo, El de abajo, que estás indicando que es el flojo. claro. Ah, Y entonces, ¿incrementás o disminuís el ángulo de abrace? Si cae el de abajo, el ángulo de abrace lo incrementás, no. Apa. ¿o no? Para, capaz que lo estoy viendo mal. Si cae, se despega de la correa. Claro, al revés. Disminuye el ángulo de abrace. Claro, Bien. disminuye el ángulo de abrace, sí, sí. Bien. Eso, ¿Y si eso. estuviera arriba el ramal flojo? Aumenta. Ah, bien. Sí, lo estaba mirando como que para el otro lado, pero sí, sí. Eso es lo que quería decir. Bien. Ya, eso, para tenerlo en cuenta, siempre que sea aplicable. Por eso son recomendaciones, siempre que sea aplicable. Y en una cadena, ¿qué pasa en una cadena? ¿Cuál será la recomendación? ¿El de arriba o el de abajo? Como flojo. ¿El de abajo? Exactamente. Es exactamente la inversa de las correas. ¿Por qué? Si uno tuviera tanto arriba como abajo, voy a tener el efecto del peso propio, ¿no? De la cadena. Ahora bien, la cadena, cuando pasa a través de la rueda, ¿cuál es la tendencia antes de salir? La tendencia antes de salir es a quedarse dando vueltas alrededor de la cadena, ¿no? Entonces, le resulta más fácil de salir, que es lo que tienen acá, evitar la tendencia de la cadena, la salida de la rueda dentada, de engranar o de seguir engranando con dientes adicionales de la rueda. O sea, si el ramal flojo está abajo, cuando sale, despega. Si el ramal flojo estuviera arriba, lo que tiende es a quedarse, entonces ahí, digamos, produce, y más pensando con lo que vamos a ver ahora, con lo que es por desgaste el alargamiento de la cadena, se acentúa digamos, un ida y vuelta, impactos a la salida si el ramal flojo está arriba. ¿Sí? Entonces, la preferencia es en cadena del ramal flojo en la parte inferior, como recomendación. Además, por otro lado, si tuviéramos una distancia, que es lo que tienen abajo, una distancia entre centros importante, o sea, una cadena de paso importante, se evitaría en el caso, digamos, que hubiera riesgo de algún tipo de interferencia de contacto entre el ramal superior y el inferior, ¿sí? Si el ramal flojo estuviera arriba. Entonces, esa es otra de las razones, o habría que pensar en un sistema de guías como para, pero ahí le estamos metiendo más elementos a la transmisión y le estamos poniendo más pérdidas, o sea, pérdidas de energía. ¿Y qué otra razón más puede haber? Que acá no la escribí.
Si esto estuviera, por ejemplo, para lubricarla, en un baño de aceite, ¿qué sería mejor? Que la cadena, digamos, que el ramal flojo sea el que esté abajo, pensemos en el sistema de transmisión, en un cárter y con baño de aceite. ¿Cuál sería el mejor lugar para asegurarnos que el lubricante llegue a la zona que tiene que llegar para asegurar buenas condiciones de lubricación? Lo puedo preguntar diferente. ¿Dónde tengo la condición, digamos, entre comillas, crítica que hace, que está vinculado con, digamos, el desgaste de la cadena, donde voy a tener movimiento relativo y entonces voy a querer asegurar tener en ese movimiento relativo, entre esas dos partes que están en movimiento relativo, un lubricante para disminuir el desgaste en la articulación, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cómo hago? Digamos, ¿qué será más fácil para que entre el lubricante en la articulación? Cuando la cadena está, digamos, tensa, en el ramal tenso, o cuando la cadena está en el ramal flojo. Cuando está floja. Cuando está flojo. Exactamente. Entonces también va en línea, si no hay otra forma y no es que no va a ingresar al lubricante. Hay, digamos, eso va en línea también con las recomendaciones del ramal flojo inferior. El otro tema. Ahora vimos acción cordal. Vamos a recordar, siempre en todos los sistemas de transmisión vamos a tener un concepto de dimensión mínima. Cuando vimos poleas, la dimensión mínima estaba vinculada con el diámetro mínimo de la polea, que estaba vinculado con la máxima flexión que le puedo dar a una correa de una determinada sección transversal. ¿Sí? A mayor sección transversal, esa máxima flexión que le puedo dar se va a ver limitada respecto de una sección transversal menor. Entonces, ahí teníamos un concepto de dimensión mínima vinculado con la capacidad de flexión del elemento de transmisión, que en ese caso era las correas planas o trapeciales. Acá en este caso también tenemos una cuestión, digamos, en forma análoga de dimensión mínima, y esa cuestión de dimensión mínima está vinculada con el número de dientes para que los efectos de la acción cordal estén controlados. ¿Sí? Entonces, ese número de dientes, como hoy ya hicimos en el ejemplo, ya vimos alguna referencia en función de la velocidad, dientes mínimos, y eso nos va a estar hablando justamente de un tamaño mínimo, un número mínimo de dientes en la rueda de los sistemas de transmisión por cadenas de rodillo. Por otro lado, en los digamos, como forma general de verlo y, digamos, analogías entre los sistemas de transmisión, por otro lado, fenómenos propios que tienen que ver con las características constructivas y geométricas del elemento de transmisión. En el caso de las correas, decíamos, bueno, la característica esa elástica que tiene vinculado con ese fenómeno de deslizamiento elástico. Bien. Acá, en las cadenas, nuevamente, como
digamos, como efecto de la acción cordal, tenemos esta cuestión de la falta de una sincronicidad en la transmisión o sincronicidad limitada en la transmisión. Esto es no poder asegurar una relación de transmisión constante. El otro fenómeno que está ligado ahora al desgaste de la cadena, la forma constructiva que tiene, el hecho de tener una articulación y el hecho de que en esa articulación, como en toda articulación, voy a tener un movimiento relativo, ahí voy a tener una condición de desgaste, que dependiendo obviamente de las condiciones, digamos, la cadena está bien seleccionada, si está bien seleccionada o no, las condiciones de carga que va a tener y las condiciones de lubricación que va a tener, ese desgaste en la articulación se va a ver más o menos afectado. Desgaste va a haber siempre y va a estar vinculado con, bajo buenas condiciones de lubricación, cadena correctamente seleccionada, va a tener que ver con la vida promedio de ese elemento. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Está bien. Oh, bien. Así que acá preestiramiento, esto con todo el coso de toda la introducción que hice, preestiramiento o precarga de las cadenas de rodillos, como ya habrán leído, esta primera parte no tiene nada que ver con el desgaste, esta primera parte tiene que ver con un proceso que le suelen hacer en fábrica los distintos fabricantes, que lo denominan precarga y está puesto entre comillas, que no es ni más ni menos que someter la cadena a una determinada carga, a un determinado valor de carga para poder lograr la alineación de todas las partes componentes de la cadena. De que, digamos, que me aseguraría esto, y bueno, si este proceso no se lo hacen, cuando uno monta esa cadena, y bueno, tendría que volver a ser muy cuidadoso en el tensado durante las primeras horas de funcionamiento, porque parte de esa carga que le vamos a estar dando de tensión va a estar vinculada con esta cuestión de la alineación de las partes de los componentes. Vamos a ir, me voy a pasar lo de lubricación y vamos a ir primero a lo del estiramiento por desgaste, así después vamos a la parte de lubricación. Lo que denominan estiramiento no es ni más ni menos que la variación de la longitud de la cadena. No confundirse, porque acá no hay nada, digamos, como si no hay que relacionar el estiramiento con deformación. No hay deformación de ningún tipo cuando hablamos de estiramiento, es simplemente la variación de la longitud de la cadena por desgaste en la articulación. Y empezamos del revés al derecho. Esta sería una de las consecuencias, obviamente, con un nivel de desgaste donde ya la cadena habría culminado hace un tiempo con su vida útil, ¿sí? Si me varía el paso, ahora vamos a ir al fenómeno, si me varía el paso, la distancia entre centros de perno, indudablemente la rueda también va a tener su desgaste y toda la historia, pero va a estar dentro del valor del paso. Entonces, lo que vamos a tener es que no se va a acomodar como, ahí lo tienen en punteado, como debiera de acomodarse justamente por el desgaste que se produce en la articulación, este es el perno y esto es el interior del buje, en la articulación, que nos lleva a una condición de que nos va o se va a ver incrementado el paso de la cadena.
indudablemente, uno cuando ve este conjunto, entre el perno y el buje vamos a tener un huelgo. ¿Qué es lo que queremos significar con esto? Y bueno, el diámetro interior del buje y el diámetro exterior del perno no van a ser iguales, van a tener diferencia, va a haber una pequeña luz entre esos dos elementos que obviamente va a servir para tener al lubricante ahí entre medio de esas dos partes que van a estar en movimiento relativo, fundamentalmente cuando, digamos, en su pasaje a través de las ruedas. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, a ver, en esta que teníamos, esta es más de lo mismo. El desgaste conjunto perno aumentará el huelgo entre el perno sólido. Acá tenemos algo. Como para seguir la que viene, no sé si tienen la imagen que me gustaría tener, pero ¿qué es lo que va a pasar? Hablamos de que originalmente tiene un determinado huelgo, un determinado juego entre el perno, que es, lo habíamos visto en la clase anterior, solidario a las placas exteriores, y el buje es solidario a las placas interiores. ¿Se acuerdan de eso? Placa exterior, placa interior. El buje estaba vinculado a la placa interior y el perno estaba vinculado a la placa exterior. ¿Eso lo tienen presente? Sí. Ok. Sí. Y entonces, cuando, digamos, a consecuencia del desgaste producido por ese movimiento relativo, ¿qué me va a variar? No quiero ni mirar, sí, porque ya las tenía. ¿Me va a variar? ¿Me van a variar todos los pasos? No, no me van a variar todos los pasos. Esta figurita, esta imagen, ¿estamos todos viendo lo mismo? Paso, paso, el paso más un delta de P. Bien. La que está adelante es la placa exterior. La que está en grisecito oscuro, o sea, la tenemos detrás, es la placa. Esta es la exterior, esta es la interior. ¿Estamos bien? O sea, eso se ve. Profe, ¿no sería la interior, no sería la blanca, no? La blanca es la exterior. Ah, claro, porque es solidaria al buje. Está bien. Bueno, depende. No, las blancas son las interiores. Porque la estoy mirando al revés. No, estás mirando bien. Lo que pasa es que está mostrando cómo se vería el buje, el perno, la diferencia en el perno cuando está el estiramiento. Sí, pero yo la otra placa la hubiera puesto adelante, no la hubiera puesto atrás. Claro, pero está mal el dibujo, pero por tamaño de placas. Está mal el dibujo. Está mal el dibujo. Por tamaño de placas, la de adelante es la mayor, por lo tanto es la exterior. No, está mal. Está mal, es al revés. Perdón, es al revés. Está mal el dibujo. Excelente observación y me encanta que tengan buen poder de observación. No sé quién fue el que hizo la participación. ¿Quién fue? Yo, Martín. Martín, me encanta y nunca pierdas esa capacidad de observación. Me encantó, porque uno a veces lo mira y claro, para mí lo tengo en claro, porque total no importa, está atrás, yo veo como si la hubiera, aparte que no veo nada, como si la tuviera adelante. Muy buena observación. Bien,
Y como la referencia acá tengo la placa, ahí tengo el buje, ¿por qué Alessio dijo, estas son más, no sé si lo dijo o no, yo ya estoy inventando cosas, estas son más altas que la exterior? Estas son las interiores, las blancas. Son un poquito más altas, ¿por qué? Y eso está bien en el dibujo, ¿eh? No hay que esté mal en el dibujo. En este está bien, era lo que yo estaba viendo, la estaba viendo al revés, la otra la estaba viendo del otro lado. A ver si quiero ver si puedo encontrar una imagen donde se pueda observar. No, en esta creo que no lo vamos a ver. En esta no lo vamos a ver. Bueno, si me creen, y si no, después vamos a... Ahí está, en esta sí. ¿La ven? ¿Por qué? Ahí. ¿Esta la ven? ¡Ah, Dios! No la toco más. Esa imagen, ¿la están viendo? Sí, sí. Donde dice rotación de los pernos. Bien. Sí. La placa interior es un poquito más... Tiene mayor altura que la placa exterior. ¿No? ¿Se ve ahí en esa figura? Sí. Bien. Sí. ¿Por qué imaginan que es eso? Algo que hoy mencionó Alessio ahí. Puede ser porque ahí va acá en la interior va el buje, digamos, entonces necesita que sea más ancha para que tenga mayor superficie para soportar las cargas. Exactamente. Tiene que ver con el tamaño del orificio que tenemos sobre la placa y para igualar las condiciones, el orificio ese es un concentrador de tensiones, ¿no? Para igualar las condiciones respecto de la resistencia a tracción que van a tener que tener tanto las placas interiores como las exteriores, porque todo un conjunto, por eso es que tienen una altura un tanto mayor. Bien. Entonces, ahora sí, volviendo a esto y con total acuerdo de lo que estamos viendo, ¿dónde se produce el desgaste? La variación del paso, ¿la voy a ver sobre placas interiores y exteriores o la voy a ver solamente sobre una de ellas? Que tiene que ver, obviamente, con esto que estamos observando, que tiene que ver con dónde es que se me está produciendo, digamos, dónde se me está incrementando el huelgo. El huelgo se me está incrementando ahí, entre el buje, que está vinculado con la interior, y el perno, que está vinculado con la exterior. Entonces, si eso es así, indudablemente, si ahí es donde me incrementa el huelgo, la distancia que tengo entre, si miro en la placa exterior, entre los centros de perno va a seguir siendo la misma. Lo que me va a variar va a ser que, bueno,
en las exteriores una se va a correr, digamos, se van a poder correr, y ahí, a ver si tenemos alguna otra que esté más clarita. Acá la tenemos. Esta es la misma imagen mirada igual. Ahí es donde vamos a tener la variación de distancia entre centros. La distancia entre este punto y este punto va a seguir siendo igual. Pero acá, entre las dos interiores, es donde voy a tener la variación de distancia entre centros. Después voy a buscar algunas imágenes que estén un poco mejor que esas. Para lo que es el estiramiento, la norma ANSI y la GIS es la norma japonesa, establece un 2% de incremento entre la longitud final respecto de la nominal para referencia de final de la vida útil de esa cadena. Y ahora sí, venimos a lo de lubricación. ¿Tenemos que lubricar? Sí, van lubricadas. Estamos hablando de las cadenas de aplicación industrial de tipo metálico. ¿Dónde lubricar? Y va a depender, digamos, ahí tienen indicados si este fuera el sentido de giro, o bien a la entrada, si acá no se pudiera, a la entrada, o bien en este punto o a la entrada de la grande. Esas son las zonas recomendadas. ¿Qué es lo que pretendemos lubricar? Y lo que pretendemos es que el lubricante llegue fundamentalmente a la zona de articulación, ¿sí? Entre el perno y el buje. Obviamente, el resto de la zona está ala. También nos va a interesar tener una lubricación adecuada. Esta más de lo mismo, no aporta demasiado. Cross Morse da alguna referencia en función de la temperatura, vinculado a la transmisión que estemos considerando, el grado de viscosidad, esto en el sistema ISO, o el grado comercial si fuera en el caso, por ejemplo, de la SAE. Cross Morse y algunos otros fabricantes presentan una gráfica de este tipo donde tienen representado la velocidad lineal en función de el tamaño de la cadena en la designación de la British Standard. El otro día, cuando veíamos los sistemas, el ISO A y el ISO B, y la forma de denominación vinculada con el tamaño, es decir, el paso de la cadena, veíamos que, bueno, independientemente de que uno lo tenga en uno u otro sistema, tiene que, en casos como estos, si estuviera trabajando con la ISO A, para lo que es determinar el sistema de lubricación, a hacer la correspondiente conversión al número ISO en la British Standard para poder estar definiendo
el sistema de lubricación. Estos sistemas de lubricación estamos, digamos, en el orden creciente en función de la sofisticación que vayamos teniendo. Esto a través de pincel o goteo, a través de baño de aceite y disco aceitador y a través de equipo con lubricación forzada. Después podemos hacer alguna referencia o podemos dejar para la evaluación de por qué estos sistemas en función de cómo está ligado el sistema en función de la condición del tamaño de la cadena y la velocidad lineal. ¿El tamaño de la cadena con qué tiene que ver? Con el paso. Con el paso. Y desde el punto de vista de elemento de transmisión de potencia, si tuviera una cadena de mayor paso comparativamente con una de menor paso. Puede ser con la potencia que querés transmitir. Por supuesto. Una de mayor paso tiene mayor capacidad de transmisión de potencia, siempre guarda porque todo es medio, digamos, uno tiene que estar bien parado, siempre pensando que potencia está ligado con fuerza y velocidad o está ligado con momento torsor y velocidad, frecuencia de giro o velocidad angular, ¿sí? Porque sí, cuando uno habla nada más que de potencia, y bueno, está bien, siempre uno nunca se tiene que olvidar de plantarse y decir, bueno, está bien, para una misma potencia, dependiendo de la frecuencia de giro y la condición es diferente, porque el momento torsor que va a estar involucrado es distinto, ¿sí? Entonces, siempre debemos de acostumbrarnos a así pensar potencia, pero no alegremente, así como un valor suelto, sin dar la referencia de alguna de las variables que son las que están ligadas con potencia, porque fundamentalmente las cosas están, digamos, cuando uno diseña algo, habla de, bueno, diseño resistente a rigidez y un montón de cosas más que vienen por detrás, pero piensa en los tamaños de los elementos, el tamaño de un árbol, el diámetro de un árbol, que va a estar fijado con lo que tiene que ver con la fuerza aplicada, con el momento torsor, ¿sí? Entonces, si uno hablara nada más que de potencia sin dar la otra referencia, y me quedo corto. No sé si me están hablando de algo, digamos, de las dimensiones geométricas del equipo de las que me están hablando. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, acá tenemos tamaño por un lado y por el otro lado tenemos velocidad lineal. O sea que si el tamaño lo vinculamos con la capacidad de transmitir potencia y tenemos velocidad angular, velocidad lineal del otro lado, o sea que de alguna manera ahí me están hablando de que, bueno, potencia y velocidad, potencia vinculado con el tamaño, me están hablando de digamos, la magnitud de las fuerzas involucradas, ¿no? Eso como para que hagan el análisis correspondiente y en función de eso, bueno, cómo se ve afectado el sistema de lubricación o qué condiciones de lubricación necesito en función de la carga que voy a tener ahí en el sistema, la carga en el elemento, ¿no? Algunos otros fabricantes, por ejemplo Renault, informan directamente el sistema de lubricación en las gráficas de potencia en función de la frecuencia de giro.
O sea, en el gráfico que después vamos a utilizar para la selección del elemento, allí directamente indican el sistema o mecanismo de lubricación. Lubricación manual para bajas velocidades, obviamente, baja carga. Lubricación por goteo. Lubricación en baño de aceite. La otra opción, dependiendo de los rangos de velocidades, con disco aceitador, o sea, si uno está en una condición de una velocidad tal que el rozamiento de la, digamos, que se produciría de la cadena sobre el lubricante haría que no puedo asegurar buenas condiciones de lubricación por la razón que fuera, como por ejemplo el espumado del lubricante, esto puede, digamos, a través de disco aceitador, es una de las opciones. Obviamente tenemos que tener una velocidad de giro tal que pueda asegurarse que el líquido o el lubricante que arrastra el líquido, el disco aceitador, pueda proyectarlos al recipiente donde va a recolectarse ese líquido, ese fluido, para después gotear sobre la cadena. Y lubricación forzada, obviamente con sistema de tuberías y las bombas correspondientes para hacer llegar el lubricante a una determinada presión al lugar donde uno va a lubricar. Esto es de otra referencia, es exactamente lo mismo, con algunas referencias de valores de velocidad entre los, digamos, rangos de valores de velocidad para los cuales es adecuado ese tipo de, cada uno de los tipos de lubricación. Esto me parece que no sé si nada, esto ya fue más o menos lo que adelantamos. Alguna referencia con respecto a lubricación por grasa, la limitación con respecto a las velocidades para la aplicación de lubricación por grasa y por otro lado que para poder asegurar que la grasa penetre en los lugares de interés, fundamentalmente en la articulación, se hace a través de elevar la temperatura de la grasa en un baño y insertar o sumergir la cadena en ese baño de la grasa fluida a una determinada temperatura. Bien. Esto vamos a dejarlo ahí. Me parece una referencia interesante con respecto a lo que hoy mencionábamos del estiramiento de la cadena. Daido es fabricante de cadenas. La restricción respecto del estiramiento o del alargamiento de la cadena la refiere directamente sobre el número de dientes de la rueda mayor, siendo más restrictivo el estiramiento admisible a medida que vamos teniendo mayor cantidad de número de dientes en la rueda de mayor tamaño. Y esto está vinculado con
esa acumulación que vamos teniendo en la cadena de variación de pasos que hace que el riesgo de no, digamos, de sumar tantas diferencias de paso y no engranar correctamente es más acentuado cuando se tiene mayor cantidad de número de dientes para engranar. Por eso la restricción se hace más fuerte a medida que el número de dientes de la rueda se va incrementando. Otro caso de referencia, digamos, como recomendación, si uno tiene distancia entre centros fijos y obviamente no tuviera tensor, el estiramiento todavía tiene que ser mucho más, digamos, va a ser más restrictivo. Dentro de la presentación tienen alguna gráfica vinculada con el desgaste o la variación de la variación de longitud o el estiramiento vinculado con el desgaste y las condiciones que tenemos de lubricación y cómo afecta. Obviamente la primera, si no tenemos lubricación, el desgaste o la variación de longitud es muy pronunciado y muy rápidamente la cadena llegaría al final de su vida útil. En el caso de la verde, con lubricación insuficiente o con malas condiciones o con no adecuadas condiciones de lubricación, que también tenemos una diferencia importante en cuanto a la vida del elemento, ¿no? El tiempo en horas de funcionamiento del elemento dentro de la transmisión. Esto lo vamos a dejar para después. Bien, la alineación, lo mismo, digamos, las transmisiones por cadenas pensadas en transmisión por árboles paralelos, tanto transmisiones flexibles, estemos hablando de correas o estemos hablando de cadenas, siempre la exigencia en cuanto a la alineación de los elementos, poleas o ruedas, y por otro lado, la alineación de los árboles sobre los cuales van montados las cadenas o, en el caso de las correas, las poleas correspondientes. Alguna referencia con respecto a las condiciones del paralelismo aceptado entre más o menos 1/300 la diferencia entre las posiciones relativas, la distancia en un extremo y en otro del árbol referido a la longitud sobre la cual está tomado. La imagen para la conexión dispuesta sobre la rueda y agregándole el eslabón de cierre de la cadena, no más que eso. Algún equipo, o sea, este tipo de herramienta para poder acercar los extremos y poder hacer la conexión del eslabón conector. Y acá nos quedaría después la última parte. Está en principio muy rudimentaria, en algún lado debo tener alguna otra. Si uno pensara el rodillo sobre el diente, pues bien, todas las fuerzas que va a tener involucrada, por un lado, esta es la reacción de apoyar sobre el diente, por otro lado, la fuerza, si este es el rodillo de la placa, y por el otro lado, si acá está entrando el ramal, la fuerza que le aplica de tensión del ramal, y obviamente siempre, aunque esto no se está bien dibujado, la componente que hace a la condición de fricción, que por más de que uno tenga
el rodillo, que es el que va sobre el buje, justamente tiene se lo piensa con la condición de poder, en el momento en que hace contacto, de poder rodar sobre la superficie de la rueda para ubicarse, igualmente uno, si hiciera un análisis detallado, la fricción esa por rodadura, al disponerse sobre la rueda, tendría que considerarlo. Esto simplemente a nivel de pensarlo, en cuanto a los esfuerzos a los que está vinculado en el momento que la cadena hace contacto con la rueda y es empujada por la misma. Bien. Antes de que se vayan, voy a hacer una aclaración en cuanto a lo que dije hoy, que era indistinto si el ramal flojo estaba arriba o abajo. La pregunta fue en general en cuanto a correas. Y lo primero que pensé fue si era correa plana o correa trapecial. Si me quedo con la correa trapecial y además estoy hablando de distancias entre centros dentro de valores viables, ¿cuál de las dos sufriría más con la disminución del ángulo de abrace? ¿Una transmisión por correas planas o una transmisión por correas trapeciales? ¿La plana? Una plana. ¿Por qué? Porque en las trapeciales tengo otro fenómeno, además de la fricción que logro, o sea, debido a la fricción que estoy logrando, ¿no? Sí. En las trapeciales tengo acuñamiento, además. Por eso en trapeciales, dentro de las distancias entre centros, vuelvo a insistir, viables, dentro de las recomendaciones, el ángulo de abrace no es tan crítico como lo es en planas. En planas dependo mucho o fundamentalmente del ángulo de abrace que tenga esa correa en la polea más chica. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Aclaración a una respuesta muy escueta. Bueno, listo. No sé si tengo el micrófono. Sí, está el micrófono abierto. Nos estaremos viendo nuevamente, encontrando nuevamente el martes. Buenísimo, profe. Bueno, está bien, profe. Buen Hasta luego, hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de